Bueno, hasiera batean esan zidatenean, oso harrituta eta minduta, ez? Kasu honetan, nirekin zer ikusirik ez duen gauza batengatik, beste lau partido egotea santzionatuta. Baina, bueno, hasiera batean, kluba ja prentsarako nota bat egin du, eta, bueno, aste honetan ni hortaz ez dut gehiago hitz egin nahi, bakarrik kirol arloan jarraitu eta partido garrantzitsu honetan pentsatu, Saguntoko partidoan, oso partido garrantzitsua eta horretan bakarrik eta bueno, pasada eta jarraitu behar dugu aurrera eta horretan bakarrik. Kirol arloan jarri topera eta bueno, emaitzo hauek jarraitzen eukitzen eta jazta. Ez dela lana egunero normaldoa eta zure lana normaldoa, Bai, arlo horretan oso pozik, emaitzak laguntzen ari dira eta bueno, aste honetan kopako partidua dakagu, oso garrantzitsua, non pasa nahi dugun aurrera eta non partido zai baten aurrean aurkituko gara, baina bueno, taldeak uste lan handia egin du, behan entrenatu egu, Txolonen, artifizialeko zelaian, eta bueno, oso gogotsu eta bueno, gogo askorekin pasatzeko eta Urritzen kopa partidua jogatzeko. Kopa da eta aldaketak egin osuz taldean, beste batzuei aukera emon? Bueno, taldea normalean asko aldatzen dut, baina bai, aldaketak egongo dira, bueno, jende asko merezi du jolasten ari diren minutuak baino gehiago, eta bueno, partidu hauek bere garrantzia aukita, baina aldaketa batzuk egongo dira noski, zati, bueno, azkenean denak merezi dute jolastea, eta beste partidotan batzutan bezala aldaketa egin ditut, partido honetan ere egingo ditut. David, bueno, venía con la pregunta preparada de que si con ganas de volver al banquillo, pero después de la sorpresa de esta mañana, me imagino que sorprendido, ¿no? Tú también. Sí, bueno, yo la semana pasada me lo comunicaron y eso, pues, la verdad que sorprendido, dolido, por eso, pues, como hemos dicho, pues, por causas ajenas, ¿no? En este caso, pues me toca recibir una sanción en la que no he tenido nada que ver y en la que, bueno, tengo que la sanción cumplirla y ya está. Al final, bueno, el club ya ha hecho un comunicado, se ha referido al respecto y yo ya está. No quiero entrar más en valoraciones, quiero centrarme en el equipo. Creo que estoy con muchas ganas ahora de seguir, aunque esté arriba, intento trabajar lo mejor posible durante la semana y centrarme solo en eso. Tenemos un partido muy importante en Sagunto en el que, bueno, queremos ir a ganar, queremos pasar la copa y como he dicho antes, ¿no? Queremos traer la copa, un partido de copa aquí a Urriche, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Intentar pasar esta eliminatoria y que luego el sorteo pues traiga un rival atractivo. Sí, bueno, el objetivo es seguir creciendo, seguir mejorando cada partido y seguir dándole ahí ritmo y ganar, ¿no? Y entonces, pues en esa trayectoria que llevamos últimamente, pues seguir ese camino, ¿no? Partido serio, partido complicado, hierba artificial. Bueno, hemos entrenado abajo en Cholón, en hierba artificial durante la semana, nos hemos hecho un poco y bueno, aunque va a ser un partido complicado y duro, porque bueno, es un equipo que no ha perdido en casa todavía, pues al final tiene muchas cosas buenas en su campo y bueno, tenemos que pelear contra eso y hacer lo nuestro, ¿no? Que tenemos que demostrar también que somos de una categoría superior. El día del sorteo, igual por cómo iba el equipo que lleva un poco contra pie la copa, ahora con la dinámica positiva se afronta de otra manera. No, se afronta de la misma. La verdad que si hubiéramos estado abajo, pues afrontaríamos de las mismas ganas, de la misma ilusión, pues por darle una vuelta a la situación si estuviéramos mal, pero como estamos en esta situación, pues la verdad que vamos a ganar igual. En la situación que estamos, como te he dicho antes, queremos traer un partido de copa aquí, que bueno, luego a ver el sorteo que toque, pero primero pasar en Sagunto y centrarnos en el partido, que va a ser un partido muy complicado, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar un poco del Bueno, pues es un equipo que no ha perdido en casa, que juega muy directo, muchos centros laterales, que cualquier saque de banda lo hacen como un córner, suben los centrales. O sea, al final va a ser un partido de mucha disputa en la que vamos a tener que estar muy concentrados, en el que hay mucho centro lateral, mucho rechace, mucha caída y en el que vamos a tener que emplearnos a fondo, ¿no? Si se los dije a los jugadores el lunes, ¿no? Si pensamos que es una semana de relajación o de esto porque no hay liga, no, estamos muy equivocados. Tenemos que trabajar mucho porque va a ser un partido
muy complicado, igual que los que es cada semana, ¿no? Así que luego tendremos nuestras opciones, seguro, pero trabajando bien y haciendo bien las cosas atrás y siendo arriba también duros y creyendo en lo que queremos, ¿no? Y en lo que tenemos que hacer. Me imagino que rotaciones en el equipo, ¿no? Como suele ser habitual en los partidos de Copa. Sí, lo he dicho antes, normalmente suelo cambiar porque bueno, creo que tengo una plantilla muy amplia en el que puede jugar cualquiera y bueno, me gusta pues darle oportunidad a la gente y que demuestre también, ¿no? En el campo y bueno, en este caso pues seguro que haré cambios y seguro que pues, los jugadores que salgan demostrarán que necesitan más minutos, que quieren más minutos y eso es bueno para el equipo. Ese hierro artificial no influirá mucho, tenemos solo para preparar el partido, o sea que en ese sentido... Ahí hemos estado toda la semana, así que no es excusa. Al final entrenamos durante el año, también solemos entrenar abajo 1 o 2 días, un día seguro, así que no es excusa para que sea artificial y menos para un partido como este en el que, bueno, el artificial igual es lo de menos porque la contundencia y la pelea que tienes que poner, da igual que sea en artificial o en hierba, ¿no? El equipo te exige eso y es lo que tenemos que dar y es lo que tenemos que poner en el campo.